El prisionero más peligroso de la galaxia, condenado por cruzar la calle imprudentemente. Ahora enseña a los asesinos a respirar. En el rincón más profundo y oscuro del sector Andrómeda, donde incluso las estrellas parecían atenuarse con asco, se encontraba la prisión de máxima seguridad Vortak, construida en la superficie irregular del asteroide Grimold 7. Esta instalación era la forma en que la galaxia decía: nos hemos dado por vencidos por completo. El asteroide en sí parecía como si alguien hubiera tomado una roca en perfecto estado y la hubiera golpeado hasta dejarla sin sentido con un martillo de plasma durante siglos, que casualmente era exactamente lo que había hecho el Consejo Galáctico cuando decidió que este trozo de escombros espaciales sería el hogar perfecto para sus criminales más peligrosos. El exterior de la prisión era una obra maestra de la intimidación. Enormes barreras de energía crujían alrededor del perímetro, creando un espectáculo de luces que habría sido hermoso si no hubiera estado diseñado para vaporizar todo lo que se acercara a menos de 50 metros. Torres de vigilancia sobresalían de la roca como tumores metálicos, cada una con suficiente potencia de fuego para arrasar una pequeña luna. Toda la estructura parecía agazaparse contra la superficie del asteroide como si intentara excavar más profundamente en la roca para escapar del juicio del universo. En el interior, las condiciones eran buenas. Digamos que la oficina de turismo de la galaxia jamás aprobaría este lugar como destino vacacional. El sistema de reciclaje de aire había sido diseñado por el mejor postor, lo que significaba que respirar era como hacer gárgaras con lubricante industrial. Los generadores de gravedad estaban configurados a una presión incómoda, asegurando que cada paso se sintiera como llevar un elefante rebelde a cuestas. Las paredes supuraban una condensación que nadie se atrevía a analizar, y la iluminación parpadeaba al ritmo de una estrella moribunda. La mayoría de los prisioneros duraban unos 3 meses estándar antes de morir, volverse locos o ambas cosas. El poseedor del récord, un asesino ceeriano particularmente testarudo llamado Vex 9, había sobrevivido exactamente 4 meses y 17 días antes de empezar a intentar comerse las paredes. Los guardias lo encontraron una mañana, convencidos de que era una planta decorativa y hablando con mariposas imaginarias. Todavía lo mantenían en aislamiento en parte por su propia seguridad, pero sobre todo porque verlo beber sopa de prisión se había convertido en su entretenimiento favorito. Lo que nos lleva al alcaide Corvex, un ser tan desagradable que su propia madre había cambiado legalmente su nombre para evitar la asociación. Con 2,4 metros de altura sobre 4 piernas musculosas con brazos que podían aplastar acero Durast y un rostro que parecía tallado en pura malicia, Corvex era el administrador perfecto para una instalación diseñada para romper almas. Sus ojos eran del color de una nebulosa moribunda y su voz sonaba como si el metal molido hubiera aprendido a hablar y estuviera muy enojado por ello. Corvex se había ganado su puesto mediante una combinación de eficiencia despiadada y crueldad creativa. Había comenzado como guardia en el planeta de Placer Idonus 5, donde su idea de control de multitudes consistía en preguntar educadamente a los alborotadores si les importaría entrar en su cámara de discusión. La cámara estaba insonorizada, lo cual era una suerte para todos los involucrados excepto para los alborotadores. Tras 17 años de negociaciones, lo ascendieron a director de una instalación de seguridad media en la Luna Vax 3. En 6 meses, la mortalidad de prisioneros se había reducido a 0, principalmente porque los reclusos estaban demasiado aterrorizados como para siquiera pensar en morir sin permiso. El Consejo Galáctico quedó tan impresionado con sus resultados que le ofreció Grimold 7, la joya de la corona de la desesperanza. Haz que deseen no haber nacido, le dijeron durante su orientación. Corvex observó las instalaciones existentes, las cámaras de tortura, el departamento de guerra psicológica, la cafetería que servía comida diseñada para que los prisioneros cuestionaran sus decisiones vitales, y dijo: creo que puedo con esto. Bajo su dirección, Grimold 7 se había convertido en leyenda. Los piratas contaban historias sobre él para asustar a sus hijos. Los mercenarios lo usaban como amenaza durante las negociaciones. Paga o te aseguraremos que acabes en el patio de recreo de Corvex,
Era una frase que podía resolver disputas más rápido que cualquier tratado de paz. La reputación de la prisión era tan temible que algunos criminales habían reformado sus vidas antes que arriesgarse a ser enviados allí. La mera mención de Grimold 7 había provocado, según se informa, una caída del 67% en la tasa de criminalidad en 14 sistemas estelares, lo cual fue excelente para la paz galáctica, pero terrible para el ego de Corvex, ya que no tuvo tantas oportunidades para desarrollar su creatividad. Pero hoy, hoy era especial. Hoy, Corvex recibía un juguete nuevo. No un prisionero cualquiera, sino un espécimen de mundo mortal de clase 15. La nave de transporte había estado enviando actualizaciones durante los últimos 3 días estándar, y cada mensaje aceleraba los 3 corazones de Corvex con anticipación. El prisionero requiere protocolos de contención máxima. El primer mensaje decía: las capacidades biológicas superan los parámetros de contención estándar. Advertencia: el prisionero ha demostrado una capacidad de resolución de problemas sin precedentes. Y el segundo: se recomienda aislamiento inmediato a su llegada. El tercer mensaje había sido breve pero emocionante. Que los dioses nos ayuden a todos. Corvex permanecía en su oficina mirando a través del Transparis reforzado la plataforma de aterrizaje donde el transporte llegaría en exactamente 47 minutos. Sus mandíbulas chasqueaban de emoción al revisar el expediente del prisionero una vez más. Mundo mortal de clase 15, la más alta de la galaxia. Nada había sido clasificado por encima de 12 antes de que capturaran a esta criatura. Lo que fuera que llegara a su prisión iba a ser la joya de la corona de su colección. Y si sobrevivía más de 4 meses y 17 días, bueno, eso haría que romperlo fuera aún más satisfactorio. La nave de transporte Justicia Galáctica descendió por la atmósfera de Grimold 7 como un pájaro herido que se había dado por vencido. Su casco mostraba marcas de quemaduras de lo que el informe del piloto describiría más tarde como 17 intentos de escape separados, 12 de los cuales implicaron que el prisionero se liberó de sus ataduras y pidió cortésmente ayuda con la navegación. Los propulsores de aterrizaje de la nave chisporroteaban y resoplaban, sugiriendo que quizás el prisionero también había ofrecido consejos mecánicos que la tripulación, aterrorizada, no había aceptado. El alcaide Corvex permanecía en la plataforma de observación. Su enorme figura proyectaba una sombra que parecía tragarse la luz misma. A su alrededor, su unidad de guardia de élite, los segadores Grimold, se movían nerviosos en sus servoarmaduras. Eran seres que habían visto pesadillas encarnadas, que habían contemplado el abismo tanto tiempo que éste había presentado una orden de alejamiento. Y, sin embargo, todos sudaban visiblemente a través de sus trajes ambientales. Recuerden, gruñó Corvex, con la autoridad de alguien a quien nunca le habían dicho que no y que vivía para arrepentirse. Esta criatura es de clase 15. Eso significa que es más peligrosa que una bestia de plaga Boran, más astuta que un destello mental cerebeloso y más impredecible que un adolescente ceeriano con problemas paternos. Se han activado los protocolos de máxima contención. El capitán de guardia Troc, una montaña de músculos de 2 metros de altura y mal carácter, asintió con gravedad. Señor, hemos preparado la unidad de contención pesada. Campos de fuerza, amortiguadores neuronales y restricciones gravitacionales al máximo. Si a esta cosa se le ocurre siquiera moverse mal, será aplastada como un panqueque regiliano. La rampa de la nave de transporte descendió con un siseo hidráulico que sonó como si el universo mismo suspirara con resignación. Lo primero que emergió fueron 6 guardias con trajes de protección completos, moviéndose con los movimientos espasmódicos y de pánico de personas traumatizadas hasta el punto de no poder procesar la realidad. Llevaban las armas desenfundadas, pero les temblaban tanto las manos que representaban más peligro entre sí que para lo que se suponía que debían proteger. Dioses queridos, susurró uno de los segadores de Grimold. Mírenlos. Están rotos. Los guardias de transporte formaron un amplio círculo alrededor de la rampa, con la mirada fija en todas partes excepto en lo que aún quedaba dentro de la nave.
Uno de ellos, un oficial de seguridad de Claxon, cuya carropasa solía ser de un orgulloso tono azul, se había vuelto de un enfermizo color verde amarillento que sugería que había estado reconsiderando sus opciones profesionales durante los últimos días. El prisionero Marcus Chen anunció la clasificación del guardia de transporte líder, con la voz quebrada como un altar pubescente. Un espécimen de mundo mortal de clase 15 se acercaba a la rampa. El silencio que siguió fue tan absoluto que se podría haber oído la caída de un fotón. Incluso la actividad geológica del asteroide pareció detenerse en anticipación. Corbex se inclinó hacia adelante, con sus 3 corazones martilleando contra su caja torácica mientras se preparaba para presenciar a la criatura más peligrosa que la galaxia jamás había clasificado. ¿Qué era lo que había bajado de la nave de transporte? Bueno, medía unos 1,8 metros de altura, lo cual era decepcionantemente normal. Tenía 2 brazos, 2 piernas y una cabeza en todos los lugares estándar, lo cual era aburridamente convencional. Su piel era de un color marrón que sugería que había pasado tiempo bajo una estrella, y su pelo era negro y algo desordenado, como si hubiera estado durmiendo durante el viaje. La criatura, Marcus Chen, bajó por la rampa con la confianza despreocupada de quien se dirige a un resort de vacaciones. No forcejeaba con sus ataduras, que incluían inhibidores neuronales, grilletes gravitacionales y suficientes enlaces de energía para alimentar una pequeña ciudad. De hecho, parecía tener cuidado de no tropezar con los diversos cables de sujeción al moverse. «Guau», dijo Marcus, con la voz genuinamente impresionada. «Este lugar tiene una arquitectura realmente buena. Es decir, construir una prisión en un asteroide. Eso sí que es ingeniería. Debió de requerir una planificación seria». Los guardias del transporte se estremecieron como si les hubiera gritado amenazas. Uno de ellos incluso gimió. El comandante del bloque de celdas, Zayak, un ser reptil cuya especie había evolucionado a partir de superdepredadores y nunca lo había superado del todo, dio un paso al frente. Su piel escamosa estaba marcada por incontables batallas, y sus ojos reflejaban la fría determinación de alguien que había visto todas las formas posibles en que un prisionero podía intentar escapar, asesinar o sembrar el caos. «Prisionero Chen», siseó Zayak, buscando en el aire señales de engaño con su lengua bífida. «Soy el comandante Zayak. Seguirá los protocolos de procesamiento estándar. Cualquier intento de resistencia será respondido con una fuerza abrumadora». Marcus lo miró con lo que parecía un interés genuino. «Mucho gusto, comandante. Le agradezco mucho que se tome el tiempo de encargarse de esto personalmente. Sé que deben estar muy ocupados y no quiero causar problemas». Zack parpadeó, y volvió a parpadear. En sus 17 años procesando criminales peligrosos, nadie le había agradecido nunca su trabajo. La mayoría de los prisioneros lo maldecían, lo amenazaban o intentaban arrancarle la cara de un mordisco. Esto era nuevo. «Lo apreciará». La voz de Zelak transmitía la confusión de alguien cuya visión del mundo acaba de ser desviada suavemente de su eje. «Oh, claro», continuó Marcus, asintiendo con entusiasmo, a pesar del inhibidor neuronal que llevaba al cuello. «Veo que dirige con mucha precisión. Todo está tan organizado. Todos conocen su trabajo. Esa es la señal de un buen liderazgo». Los guardias de transporte se alejaban de Marcus como si acabara de anunciar que portaba una plaga. Uno de ellos emitía pequeños ruidos de angustia que sonaban como una unidad de reciclaje de aire averiada. «Señor», le dijo el guardia de transporte principal a Corbex. «Tenemos que irnos. Ahora mismo, inmediatamente, por favor». Corbex miraba a Marcus con la intensidad de quien intenta resolver un rompecabezas con demasiadas piezas y pocas esquinas. ¿Qué hacía exactamente esta criatura durante el transporte? Fue cortés. «Señor», susurró el guardia. Dijo, «por favor y gracias». Y preguntó por nuestras familias. Johnson no para de llorar, y Martínez ha solicitado un traslado a la división de rehabilitación psíquica.
Mientras la nave de transporte partía con una prisa desmesurada, Zack condujo a Marcus hacia el centro de procesamiento. El humano continuó conversando de forma informal, comentando sobre la calidad de la iluminación, la eficacia de las medidas de seguridad y preguntando si los guardias tenían buenas prestaciones sanitarias. «Esto es muy irregular», murmuró Zack para sí mismo. «Se supone que los presos deben estar malhumorados, enojados, desesperados, no lo que sea que esto sea». El centro de procesamiento había sido diseñado para quebrantar el ánimo de un preso incluso antes de llegar a su celda. Las paredes estaban cubiertas de grabaciones de gritos de anteriores reclusos. El aire se mantenía a una temperatura incómodamente fría y la iluminación estaba calibrada para causar la máxima angustia psicológica. Marcus miró a su alrededor con evidente aprecio. ¡Qué ingenioso! El diseño acústico transmite el sonido muy bien y el control de temperatura, que sin duda ahorra energía. Muy eficiente. Para cuando llegaron al bloque de aislamiento 7, donde habían preparado la celda de lujo de Marcus, la mitad de los guardias cuestionaban sus decisiones profesionales y la otra mitad se preguntaba si habían ingerido alucinógenos accidentalmente. La celda era lo peor que tenían. De 1 metro por 2 metros, con una losa de metal como cama, un triturador de basura que apenas funcionaba y una iluminación que oscilaba entre apenas adecuada y completamente ausente. Las paredes estaban cubiertas de los arañazos desesperados de los anteriores ocupantes, la mayoría de los cuales no habían sobrevivido a su estancia. Marcus entró y miró a su alrededor con la expresión de quien acaba de ver una suite de hotel de 5 estrellas. «Esto es perfecto. De verdad, han pensado en todo. El diseño compacto, la decoración minimalista, incluso las obras de arte históricas en las paredes. No tengo palabras para agradecerles». Cuando la puerta de la celda se cerró de golpe con una firmeza que había destrozado las esperanzas de innumerables prisioneros, Marcus se sentó en su mesa de metal y sonrió a los confundidos guardias que lo observaban por la ventana de observación. «Que tengan un buen día», gritó alegremente. «Si necesitan algo, solo díganmelo». El comandante Zayak permanecía en el pasillo, mirando al humano a través del transparistol reforzado, mientras su cerebro reptil luchaba por procesar lo que acababa de presenciar. En 17 años lidiando con los criminales más peligrosos de la galaxia, nunca se había encontrado con algo así. Y en lo más profundo de su pecho escamoso, sintió los primeros indicios de lo que solo podía describirse como preocupación. No por la seguridad de la prisión, sino por la posibilidad de que acabaran de encerrar a la criatura más peligrosa de la galaxia. Algo genuinamente inexplicablemente agradable. Comenzó el tercer día con las rondas de desayuno del guardia Brixen. Brixen era un turano corpulento y con una personalidad a la altura. Llevaba 6 años trabajando en Grimold 7, y en ese tiempo había perfeccionado el arte de repartir comida sin mirar a los ojos, hablar ni reconocer que los prisioneros eran algo más que números que ocasionalmente hacían ruido. «Buenos días, Brixen», llegó la alegre voz desde la celda 447B. «¿Cómo va tu hija con los estudios?» Se quedó paralizado. En 6 años, ningún prisionero le había preguntado nunca por su vida privada. La mayoría ni siquiera sabía que los guardias tenían vida privada. Se giró lentamente, con sus rasgos pétreos contorsionados por la confusión, para mirar fijamente al humano que estaba sentado con las piernas cruzadas sobre su losa de metal, comiendo la pasta nutricional estándar de la prisión con aparente disfrute. «¿Cómo sabes de mi hija?» La voz de Brixen sonaba como grava mezclada en un camión de cemento. Marcus levantó la vista de su comida, con una expresión de inocente sorpresa. «Ah, la mencionaste ayer cuando hablabas con la guardia Keyix sobre el sistema educativo de Tiria Prime. Tiene problemas con las matemáticas cuánticas, ¿verdad? Es un tema difícil». Brixen se quedó boquiabierto. Había estado hablando con Keyix sobre las dificultades de su hija en la escuela, pero esa conversación había tenido lugar a 3 pasillos del bloque de aislamiento. El humano no debería haber podido oírlo, y mucho menos recordarlo. Ella tiene dificultades. Brixen admitió,
suavizando la voz a su pesar. Los profesores dicen que no se está esforzando, pero creo que solo necesita un enfoque diferente. Marcus asintió con sabiduría. Sabes, en la Tierra teníamos un dicho. Si juzgas a un pez por su capacidad para trepar un árbol, vivirá toda su vida creyendo que es estúpido. Tal vez el cerebro de tu hija simplemente funciona de manera diferente. ¿Alguien ha intentado explicar la mecánica cuántica a través de la música o el arte? Música. La confusión de Brixen era genuina. ¿Qué tiene que ver la música con la física cuántica? Todo está conectado, dijo Marcus, inclinándose hacia adelante con entusiasmo. Los estados cuánticos son como armonías musicales. Múltiples posibilidades existen simultáneamente hasta que las observas, igual que un acorde contiene múltiples notas que juntas crean algo hermoso. Si es artística, podría comprender mejor las funciones de onda a través de las ondas sonoras. 3 días después, la hija de Brixen tuvo su primer avance en matemáticas cuánticas. Su maestra, siguiendo el consejo del humano, empezó a usar analogías musicales para explicar el comportamiento de las partículas. En una semana, pasó de reprobar a ser la mejor alumna de la clase. Brixen empezó a pasar su hora de almuerzo sentado frente a la celda 447, BUD, hablando con el humano sobre todo, desde técnicas de crianza hasta la mejor manera de curar el musgo de roca. Otros guardias empezaron a notarlo. Es extraño. El guardia Kellix se confesó con su compañero durante el cambio de turno. Brixen ha estado feliz últimamente. Realmente feliz. ¿Cuándo fue la última vez que lo viste sonreír? Nunca llegó la respuesta. Empezaba a pensar que su rostro estaba permanentemente fijado en modo de desaprobación. El fenómeno se extendió. El guardia Bass, un claxon nervioso que había tenido problemas para dormir desde su último ascenso, se encontró compartiendo su ansiedad con el humano durante las rondas vespertinas. Marcus escuchó con la atención de quien realmente se preocupa, y luego compartió una técnica de respiración que había aprendido de un antiguo maestro de meditación terrestre. Se llama el método 478. Marcus explicó: inhala contando hasta 4, aguanta hasta 7, exhala contando hasta 8. Le dice a tu sistema nervioso que estás a salvo. Funciona siempre. En una semana, Bass dormía mejor que en meses. En 2 semanas, recomendaba la técnica a otros guardias. En 3 semanas, la mitad del personal de la prisión practicaba lo que habían empezado a llamar el método Chen para el manejo del estrés. El cambio más notable se produjo cuando Marcus, de alguna manera, consiguió una pequeña reserva de bocadillos terrestres. Nadie sabía cómo los había conseguido, ya que las pertenencias de los prisioneros estaban estrictamente controladas y vigiladas. Cuando se le preguntó, Marcus simplemente sonrió y dijo que había hecho un trato con alguien que apreciaba la buena conversación. Los bocadillos en sí no eran nada especial para los estándares humanos. Galletas de mantequilla de cacahuete, frutos secos, una especie de barra de chocolate que había visto días mejores. Pero para los guardias alienígenas, eran tesoros exóticos de un legendario mundo de la muerte. Marcus los distribuía durante sus conversaciones diarias, siempre con una historia adjunta. Este chocolate, le dijo al guardia Tarnks, un corpulento Borlian cuya especie nunca había encontrado azúcar, proviene del cacao. Planta. Tenemos que fermentar los granos, tostarlos, molerlos y mezclarlos con otros ingredientes. Tarda semanas en prepararse correctamente, pero vale la pena. Tarnex mordió la barra de chocolate con la cautela de quien se acerca a un posible explosivo. Sus ojos se abrieron de par en par al sentir el dulzor en sus papilas gustativas. Esto es increíble. Tu gente invierte tanto esfuerzo en comida que no tiene ningún propósito nutricional. Ah, tiene un propósito. Marcus rió. Hace feliz a la gente. A veces, esa es la nutrición más importante de todas. La noticia del chocolate se extendió entre las filas de guardias más rápido que un fuego de plasma. Pronto,
Los guardias se ofrecieron como voluntarios para turnos cerca del bloque de aislamiento, con la esperanza de sorprender a Marcus de buen humor. Los humanos parecían tener un suministro infinito de delicias terrestres, y él siempre estaba dispuesto a compartirlas con cualquiera que se acercara a charlar. El comandante Zayak notó el cambio por primera vez durante la reunión informativa semanal del personal. Sus guardias, normalmente un conjunto de violencia apenas controlada y paranoia profesional, estaban relajados. Hacían bromas, compartían historias y se escuchaban de verdad en lugar de planear su próxima comida o contar. Hasta su próximo descanso. ¿Alguien lo ha notado?, preguntó Zayak con cuidado. Parece que la moral está mejorando. Es la guardia humana. El capitán Trock respondió de inmediato. Ha estado dando consejos. Buenos consejos. Mi esposa y yo teníamos problemas de comunicación y sugirió que intentáramos algo llamado escucha activa. No hemos tenido una pelea en 2 semanas. Zaxcals se estremeció de confusión. El prisionero está brindando terapia matrimonial, entre otras cosas. Trock continuó, ayudó a Bass con su insomnio, le dio consejos parental Sabrixen y enseñó a la mitad del turno de noche a manejar el estrés. Y hace esos chistes de papá que son terribles, pero de alguna manera graciosos. La jerarquía social de la prisión estaba cambiando de maneras que habrían sido imposibles de predecir. Los guardias que nunca se habían hablado fuera de sus deberes oficiales ahora se reunían en pequeños grupos, compartiendo historias y técnicas que habían aprendido en sus conversaciones con Marcus. El humano se había convertido, de alguna manera, en el centro social de Grimold 7, a pesar de estar encerrado en régimen de aislamiento. El cambio más drástico se produjo cuando el guardia Nexus, un zapiriano cuya especie era conocida por su volatilidad emocional, se acercó a Marcus durante las rondas vespertinas con lágrimas en sus ojos compuestos. Mi hermano me repudió, susurró Nexus. Dijo que era una desgracia para la familia por trabajar en una prisión en lugar de seguir nuestro camino tradicional de guerrero. Marcus escuchó en silencio y luego asintió pensativo. Las expectativas familiares pueden ser duras. ¿Pero sabes qué es realmente honorable? Proteger a la sociedad manteniendo a gente peligrosa encerrada. No eres solo un guardia, eres un guardián. Hay una diferencia. Pero dijo que yo era débil por no ser un guerrero que decidió eso. Los guerreros deben portar armas para ser valientes. Marcus preguntó, ¿te enfrentas a algunos de los seres más peligrosos de la galaxia todos los días, y lo haces para proteger a personas que nunca sabrán tu nombre? Eso no es debilidad. ¡Qué heroico! La conversación duró 1 hora. Al final, Nexus se irguió. Su equilibrio emocional se había restaurado con el simple hecho de ser escuchado y comprendido. La noticia del intercambio corrió como la pólvora entre las filas de guardias. En menos de un mes, visitar la celda 447B se había convertido en una tradición no oficial. Los guardias se acercaban durante sus descansos para compartir sus problemas, tanto personales como profesionales. Marcus escuchaba a cada uno con genuino interés, ofreciendo consejos prácticos, compasivos y sorprendentemente efectivos. El humano había logrado algo que décadas de formación en gestión y ejercicios de trabajo en equipo no habían logrado. Había convertido a un grupo de guardias aislados y resentidos en algo parecido a una comunidad. Y a pesar de todo, Marcus se mantuvo alegre, agradecido y genuinamente interesado en el bienestar de quienes se suponía que serían sus carceleros. El comandante Zayak se encontró de pie frente a la celda 447B al final de su turno, observando al humano leer un libro que alguien había traído a escondidas para él. La escena era tan normal, tan pacífica, que tardó un momento en recordar que estaba viendo lo más peligroso. Prisionero en la historia galáctica. Chen, gritó en voz baja. Marcus levantó la vista con una sonrisa. Comandante, ¿qué tal su día? Confuso, admitió Zayak. Muy confuso. Y por primera vez en su carrera, el comandante Zayak sintió genuina curiosidad por lo que un prisionero podría responder.
El problema comenzó en el bloque C cuando un regalión armado de 3 orejas llamado Crex inició lo que solo podría describirse como una rabieta de proporciones galácticas. Crex cumplía cadena perpetua por piratería, asesinato y lo que los tribunales habían clasificado como cruzar la calle imprudentemente con intención de intimidar. No estaba acostumbrado a que lo ignoraran. ¿Qué tiene de especial el humano?, le gritó Craig al guardia Bass durante las rondas matutinas. Sus 3 brazos gesticulaban salvajemente. Llevo 8 años aquí y nadie me trae chocolate. Nadie pregunta por mis sentimientos. ¿Dónde está mi sesión de terapia? Bass, que había estado teniendo una mañana perfectamente tranquila gracias a su nueva técnica de respiración 478, hizo una pausa en sus rondas. Bueno, Crex, ¿cuándo fue la última vez que le preguntaste a alguien cómo le iba el día? Le pregunto cosas a la gente todo el tiempo, protestó Crex. Justo ayer le pregunté a Jenkins si quería morir rápido o despacio. Eso no es lo mismo, explicó Bass con paciencia. Marcus pregunta por nuestras familias, nuestros problemas, nuestras esperanzas y sueños. Básicamente, solo. Amenazaste con comerte nuestros órganos. Los celos se extendieron más rápido que un gran brote de gripe Jian. Pronto, la mitad de la población carcelaria exigía igualdad de trato, mejor comida y sus propias sesiones de terapia personal. La otra mitad conspiraba para eliminar al humano que, de alguna manera, había alterado el orden natural de la vida en prisión. Esto condujo a lo que los guardias más tarde llamarían el gran incidente de la cafetería de Grimold 7. Comenzó cuando el prisionero Vex 9, el exasesino ceeriano que aún se creía una planta decorativa, anunció que iba a fotosintetizar al humano para someterlo. Esto confundió a todos, incluido Vex 9, pero la facción pro-Marcus lo tomó como una declaración de guerra. La alianza anti-Marcus estaba liderada por Tark Blade, un guerrero Borlon cuyo nombre era tan ridículo como sonaba. Fine había cambiado legalmente su nombre de Eugene tras su tercera condena por lo que los tribunales clasificaron como una amenaza dramática, además de llevar una armadura insuficiente. Había dedicado un esfuerzo considerable a forjarse una reputación como el prisionero más temido del bloque de celdas B. Y la popularidad de Marcus estaba minando seriamente su imagen. Esto se acaba ahora, declaró Fine, señalando dramáticamente el bloque de aislamiento con su brazo cibernético. Ese humano ha vuelto esta prisión blanda, débil. No lo toleraré. Sorprendentemente, la facción de Marcus en el baile de graduación estaba liderada por Zix el impronunciable, una criatura con forma de gota del sistema Andrómeda, que cumplía condena por robo de identidad e intoxicación pública. Zix nunca había conocido a Marcus, pero había oído hablar de su generosidad compartiendo chocolate y estaba decidido a proteger esta fuente de posibles dulces, toque humano. Tu ocupate de Zix, declaró la gota, lo cual era sorprendentemente intimidante, viniendo de algo que parecía gelatina consciente. La situación se intensificó cuando el guardia Brixen, en un intento por evitar un motín en la prisión, decidió pedirle consejo a Marcus sobre resolución de conflictos. Esto requirió sacar a Marcus de su aislamiento para una consulta, lo cual fue la primera vez en la historia de Grimold 7 que un preso había sido liberado del aislamiento para una reunión de la gerencia. Marcus salió de su celda con el aspecto de haber estado en un spa en lugar de en aislamiento de máxima seguridad. De alguna manera, estaba más limpio que cuando llegó. Su ropa estaba planchada y parecía haberse cortado el pelo. Nadie preguntó cómo. Vaya, dijo Marcus, mirando a su alrededor, al enfrentamiento en la cafetería. Esto es por mí, ¿no? Lo siento mucho, todos. Nunca quise causar problemas. Fine, con su espada oscura, dio un paso al frente, con su brazo cibernético amenazando. Has debilitado esta prisión, humano. Te reto a un combate singular. Marcus parpadeó. Oh, no creo que sea necesario, pero agradezco la oferta. ¿Te gustaría hablar sobre lo que realmente te preocupa? Oh, ¿qué? Es decir,
Claramente sientes que tu posición aquí está amenazada. Eso debe ser estresante. ¿Has considerado que tal vez lo que realmente buscas es reconocimiento y respeto? Su postura dramática flaqueó ligeramente. Soy el prisionero más temido del bloque de celdas B. Y eso es un logro, dijo Marcus con sinceridad. Se necesita un compromiso real para construir ese tipo de reputación, pero el miedo es agotador de mantener, ¿no? ¿No sería agradable simplemente relajarse de vez en cuando? En 20 minutos, Marcus de alguna manera convenció a Tyne de sentarse y hablar sobre sus sentimientos sobre el liderazgo, el respeto y el costo emocional de mantener una reputación temible. La conversación terminó con Fine admitiendo que siempre había querido probar la cerámica, y Marcus prometió ver si los guardias podían organizar sesiones de arteterapia. La alianza anti-Marcus se derrumbó al instante. Zix el impronunciable declaró la victoria y exigió chocolate como tributo. Fue entonces cuando el alcaide Corvex descubrió que sus guardias no solo hablaban con el humano, sino que lo protegían activamente. Encontró al capitán de guardia Troc de pie frente a la celda 447B con una bandeja de lo que parecía comida de verdad, no la pasta nutritiva estándar. La voz de Troc Corvex tenía el tono de alguien que acababa de descubrir que sus perros de ataque les daban masajes en la barriga a los ladrones. ¿Qué hace exactamente? Traerle el almuerzo a Marcus, señor, respondió Troc con la confianza despreocupada de alguien que había olvidado por completo que esto era una locura. Mencionó que nunca había probado la ensalada de frutas a la rana, así que compré un poco en el mercado en mi día libre. Corvex miró la bandeja, luego a su capitán de guardia, luego al humano que era visible a través de la ventana de observación de la celda, aparentemente organizando lo que parecía un club de lectura con 3 otros guardias que se agolpaban alrededor de su celda. Fuiste al mercado en tu día libre a comprar ensalada de frutas para un prisionero. Me ha estado ayudando con mis problemas de pareja, explicó Troc. Como si fuera lo más natural de la galaxia. Mi esposa dice que ahora escucho mejor. Marcus me enseñó algo llamado inteligencia emocional. Inteligencia emocional, repitió Corvex lentamente. Es fascinante, señor. ¿Sabías que la mayoría de los conflictos surgen de necesidades emocionales insatisfechas, no de desacuerdos reales? Marcus tiene toda una teoría sobre cómo comprender los sentimientos subyacentes puede resolver las disputas con mayor eficacia que las amenazas o la violencia. Corvex sintió algo que podría haber sido un dolor de cabeza si su especie fuera capaz de tenerlos. ¿Y tú aprendiste esto del espécimen de mundo mortal de clase 15? Ah, no le gusta que lo llamen así. Dice que lo hace parecer más peligroso de lo que es. Prefiere a Marcus o al tipo de la Tierra. La situación llegó al extremo absurdo cuando Marcus, de alguna manera, convenció a los guardias para que organizaran el primer torneo anual de amistad entre guardias de prisioneros de Grimold 7. El evento incluía competencias de ajedrez, trivia, recitación de poesía y algo que Marcus llamaba charadas, que consistía en representar conceptos sin hablar. Se trata de tender puentes. Marcus le explicó al comandante Zal, encargado de supervisar el evento. La competencia puede ser colaborativa en lugar de destructiva. Además, es divertida. Divertida. Zack repitió, como si la palabra estuviera en otro idioma. Ya sabes, disfrute, felicidad, la buena sensación que se siente al hacer algo que te gusta con personas que te importan. El torneo fue un desastre en el mejor de los sentidos. Prisioneros y guardias formaron equipos mixtos, compartiendo estrategias y celebrando las victorias de los demás. La cosa de la hoja oscura, antes Eugene, descubrió su talento para la poesía y compuso una pieza sorprendentemente conmovedora sobre la soledad de los viajes espaciales. Cis, el impronunciable, demostró ser imbatible en las charadas a pesar de no tener un lenguaje corporal reconocible. El torneo de ajedrez lo ganó Vex 9, quien dejó de creerse una trampa por un momento y redescubrió su genio táctico. Lo celebró intentando regar el tablero de ajedrez,
pero todos coincidieron en que era un paso en la dirección correcta. El concurso de poesía lo ganó el guardián Nexus, cuya pieza sobre el deber y el honor hizo llorar a varios prisioneros. El concurso de trivia terminó en un empate entre Marcus y el oficial médico de la prisión, el Dr. Krell, quienes habían congeniado gracias a sus conocimientos compartidos de anatomía, aunque por razones muy diferentes. El alcaide Corvex observó todo el evento desde su oficina, observando a través de cámaras de seguridad cómo su prisión de máxima seguridad se transformaba en algo parecido a un centro comunitario. Los prisioneros reían con los guardias. Los guardias compartían comida con los prisioneros. Al parecer, alguien les había enseñado a todos una canción de la tierra, y todos la cantaban juntos con distintos grados de éxito. Así no es como se supone que funcionan las prisiones, murmuró Corvex para sí mismo. Pero no pudo detenerse. Por primera vez en su carrera, estaba viendo una instalación donde nadie planeaba una fuga, tramaba un asesinato ni intentaba provocar un motín. El torneo terminó con Marcus siendo declarado campeón de la amistad, un título que incluía una corona hecha con bandejas de comida recicladas y un certificado firmado por cada guardia y prisionero de la instalación. Marcus aceptó el honor con el mismo entusiasmo y amabilidad que siempre demostraba. Gracias a todos, dijo, y su voz se oyó con claridad en la cafetería. Este ha sido el mejor día que he tenido en meses. Me han hecho sentir muy bienvenido. Mientras la multitud se dispersaba, con prisioneros y guardias conversando y planeando las actividades de la semana siguiente, Corvex se dio cuenta de que Marcus había logrado algo imposible. Había convertido Grimold 7 en un lugar donde la gente realmente quería estar. El equipo de inspección del Consejo Galáctico llegó un martes por la mañana con la sutileza de una colisión de estrellas de neutrones. Su nave, la excelencia burocrática, descendió por la atmósfera de Grimold 7 como un presagio de fatalidad, repleta de equipos de grabación, documentación legal y la determinación férrea que solo se logra tras una vida criticando el trabajo ajeno. El alto inspector Valdrus Corit lideró al equipo con el entusiasmo de alguien cuya mayor alegría en la vida era descubrir infracciones. Con sus 2,7 metros de altura y 6 piernas delgadas, ojos compuestos que no se perdían nada y una voz como el metal rechinante, había construido su carrera convirtiendo instituciones funcionales en pesadillas administrativas. Su historial de inspección era legendario en 23 años de servicio. Nunca había presentado un informe positivo. Alcaide, Corvex, anunció mientras cruzaba la plataforma de aterrizaje con un clic, con la autoridad de quien memoriza todas las normas del Código Legal Galáctico. Esta es una inspección sorpresa según el Código de Normas Penitenciarias Galácticas 4847b. Tiene exactamente 30 segundos para explicar por qué parece que hay música en sus instalaciones. De hecho, desde algún lugar del complejo penitenciario se oía el inconfundible sonido de voces cantando. Sonaba sospechosamente parecida a la melodía terrestre que Marcus les había enseñado a todos durante el torneo de la amistad, interpretada con cuerdas vocales alienígenas que nunca fueron diseñadas para melodías humanas. Corvex, que había estado teniendo lo que había empezado a considerar un día perfectamente normal antes de recordar que ya nada en su trabajo lo era, irguió su enorme figura e intentó parecer un guardia cuya prisión no se hubiera visto invadida por una epidemia de felicidad. «Hola, inspector», comenzó, con un ligero dejo de pánico en la voz. «Puedo explicarlo. Hemos estado implementando técnicas de rehabilitación innovadoras». «¿Rehabilitación?», repitió el inspector Cort como si la palabra le supiera a queso irreal y podrido. «Esta es una instalación de máxima seguridad. Alcaide, aquí no rehabilitamos. Contenemos». Avanzó. Su equipo de inspección la siguió como una plaga de expertos en eficiencia. La primera señal de que algo andaba muy mal llegó cuando pasaron por la estación de guardia Alfa y descubrieron al guardia Bass compartiendo su almuerzo con el prisionero 778C. Un contrabandista de Claxon que se suponía que estaba en régimen de aislamiento. «Guardia». La voz del inspector Corit, parecía plasma congelado.
Explíquese por qué confraterniza con un prisionero. Bas levantó la vista de su conversación sobre las posiciones óptimas para dormir para seres con exoesqueletos. Oh, hola. Bex tenía problemas para adaptarse a los nuevos colchones que compramos. Así que, estaba compartiendo algunos consejos que Marcus me enseñó sobre el sueño ergonómico. ¿Sabía que una correcta alineación de la columna vertebral puede mejorar el estado de ánimo y la función cognitiva hasta en un 37%? Los ojos compuestos del inspector Corit se enfocaron con intensidad láser. ¿Quién es Marcus? Marcus Chen, el humano en la celda. 447b. Nos ha estado ayudando con el desarrollo del personal y las relaciones con los presos. Un tipo increíble. Realmente cambió el ambiente por completo. El equipo de inspección se adentró en las instalaciones con la precisión decidida de los investigadores. Siguiendo un rastro de evidencia, lo que encontraron desafió cualquier suposición que hubieran hecho sobre las prisiones de máxima seguridad en el bloque de celdas C. Descubrieron a Time Darkblade, antes Eugene, impartiendo una clase de cerámica para guardias y presos. Su última creación, un vas torcido que parecía creado durante un terremoto, era elogiado por todos por su gran expresividad emocional. Representa mi lucha interna con las figuras de autoridad, explicó Tain al capitán de guardia Troc, quien asentía con la seria atención de alguien genuinamente interesado en la interpretación artística. En el área de recreación, encontraron a Cis, el impronunciable, sirviendo de árbitro en un torneo de ajedrez entre guardias y presos. La criatura manchada había conseguido un silbato y emitía llamadas oficiales en un lenguaje compuesto exclusivamente de gorgoteos y chasquidos, que todos parecían entender a la perfección. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando llegaron al bloque de aislamiento y encontraron la celda 447b rodeada de una multitud de guardias y prisioneros, todos sentados en círculo en el suelo, escuchando con atención disimulada a alguien que hablaba desde dentro de la celda. Y por eso la comunicación es tan importante en cualquier relación, dijo la voz de Marcus a través del sistema de comunicación de la celda. Ya sea romántica, profesional o simplemente de amistad, hay que estar dispuesto a escuchar de verdad lo que dice la otra persona, no solo a esperar su turno para hablar. Genial, dijo el guardia Brixen, tomando notas en un bloc de datos. Mi hija intentó decirme algo parecido la semana pasada, pero no la escuchaba de verdad. Nunca es tarde para empezar, respondió Marcus alegremente. Lo bonito de las relaciones es que siempre pueden mejorar si ambas personas están dispuestas a esforzarse. El inspector Cort se abrió paso entre la multitud con la determinación de alguien cuya visión del mundo se desmoronaba en tiempo real. Miró a través de la ventana de observación a Marcus, quien estaba sentado con las piernas cruzadas sobre su placa de metal, aparentemente dirigiendo una sesión de terapia improvisada para la mitad del personal de la prisión. Prisionero Chen, anunció, su voz cortando al grupo como una cuchilla de plasma. Soy el alto inspector Baldrus Sioar del Consejo Galáctico. Necesito hablar con usted inmediatamente. Marcus levantó la vista con la misma sonrisa radiante que les dedicó a todos. Oh, hola. Encantado de conocerlo, inspector. Espero que tenga un buen día. ¿Puedo ayudarle en algo? Las palabras, ayudarle en algo, parecieron cortocircuitar algo en la mente de la inspectora Corit. Había inspeccionado prisiones en 47 mundos diferentes, y ningún prisionero se había ofrecido jamás a ayudarla con nada que no fuera escapar o morir. Necesito entender qué ha sucedido con estas instalaciones, dijo con cuidado. Según mis registros, Grimold 7 hectáreas tenido históricamente una tasa de mortalidad de prisioneros del 87%, una tasa de rotación de guardias del 200% anual y ha sido clasificado como un caos apenas contenido en todas las inspecciones anteriores. Dios mío, dijo Marcus, con aspecto genuinamente preocupado. Eso suena terrible. ¿Están todos bien? Eso es lo que intento determinar. Las observaciones actuales sugieren que este centro ha logrado, de alguna manera, una tasa de mortalidad de prisioneros de 0, una rotación de guardias de 0 y lo que parece ser felicidad.
Marcus se alegró. Bueno, qué buena noticia. Me alegra mucho que las cosas hayan mejorado. La gente aquí realmente merece mejores condiciones laborales. El interrogatorio, si se le puede llamar así, duró 3 horas. El inspector Cort interrogó a Marcus con la intensidad de quien intenta descifrar una conspiración galáctica, mientras que Marcus respondió a cada pregunta con alegre honestidad y genuina preocupación por el bienestar de todos. La revelación final llegó cuando el inspector Cort, desesperado, le preguntó directamente a Marcus cuál era su secreto. «Oh, no hay ningún secreto», dijo Marcus riendo. «Simplemente trato a la gente como me gustaría que me trataran. Todos aquí hacen lo mejor que pueden en una situación difícil. Un poco de amabilidad ayuda mucho». El equipo de inspección se reunió en la oficina del alcaide Corvex, donde la inspectora Cort presentó sus hallazgos con la expresión de conmoción propia de alguien cuya carrera acaba de dar un vuelco. «Alcaide Corvex», comenzó, consultando sus notas con extremidades temblorosas. «En 23 años de inspecciones, nunca me había encontrado con algo así. Su centro ha logrado, de alguna manera, el imposible 100% de cumplimiento por parte de los presos, 0 incidentes de violencia, una moral impecable del personal y lo que solo puede describirse como un avance terapéutico a escala institucional». Corvex asintió lentamente, todavía intentando asimilar el hecho de que su carrera aparentemente estaba siendo salvada por un humano que agradeció a la gente por arrestarlo. Además, la inspectora Cort continuó: «Lo recomiendo para un ascenso inmediato a administrador regional de prisiones con el mandato de implementar estos revolucionarios métodos de rehabilitación en todo el sistema penitenciario galáctico». «¿Yo qué? El Consejo Galáctico querrá estudiar sus técnicas. Ha descubierto accidentalmente el programa de rehabilitación de presos más efectivo de la historia». Cuando le ofrecieron a Marcus la libertad anticipada como recompensa por sus contribuciones a la reforma de la justicia penal galáctica, la rechazó cortésmente. «Muchas gracias por la oferta», dijo con sincera gratitud, «pero creo que me gustaría quedarme aquí como consultor una temporada. Esta gente se ha convertido en mi familia, y no me gustaría irme justo cuando la cosa se pone interesante». La inspectora Cort salió de Grimold 7 con el primer informe de inspección positivo de su carrera y con la profunda y preocupante sospecha de que acababa de presenciar algo que cambiaría radicalmente la perspectiva galáctica sobre la justicia penal. Y en la celda 447B, Marcus se dispuso a otra tarde de conversación con sus amigos, completamente inconsciente de que acababa de revolucionar accidentalmente el concepto de reforma penitenciaria. 6 meses después, Grimold 7 se había convertido en el puesto más solicitado del Servicio Penitenciario Galáctico. Lo que antes era un puesto que los guardias recibían como castigo, ahora era un destino profesional que requería lista de espera, 3 referencias y una evaluación psicológica para garantizar que los solicitantes tuvieran la estabilidad emocional necesaria para la experiencia de Marcus Chen. El administrador regional de la prisión, Corvex, aún adaptándose a su nuevo cargo entre la multitud de dignatarios visitantes que deseaban estudiar sus métodos revolucionarios, se encontraba en su oficina modernizada, observando el cambio de turno matutino a través de sus ventanas panorámicas. En lugar de la sombría marcha de seres derrotados que se dirigían penosamente a sus puestos, observó a los guardias prácticamente saltándose al trabajo, compitiendo por el privilegio de cubrir las horas de consulta de Marcus. «Señor», llegó la voz de su nuevo asistente, un animado altariano llamado C, que se había transferido específicamente para trabajar en la prisión feliz. «El guardia Kellix y el guardia Bass tienen otra disputa de horarios». El lado de Corvex, un sonido que se había vuelto considerablemente menos amenazante en los últimos meses. «Adivinen, ambos quieren el turno de tarde con Marcus». «En realidad, señor, es peor. Formaron una coalición. Con los guardias Brix, Tarnex y Nexus. Se autodenominan Sociedad de Apreciación de Marcus, y han presentado una solicitud formal para ampliar sus horas de consulta e incluir los fines de semana». A través de su ventana, Corvex pudo ver el origen de todo este caos administrativo. Marcus estaba en el área recreativa,
aparentemente enseñando a un grupo de antiguos asesinos, piratas y criminales de guerra a jugar al voleibol. La imagen de Fine Darkblade, antes Eugene, rematando una pelota mientras animaba a gritos a su compañero Zix el impronunciable, era algo que el cerebro de Corvex aún se negaba a procesar por completo. La transformación había atraído la atención galáctica. El Consejo de Comunicación de Corvex respondía constantemente a solicitudes de otros centros penitenciarios. El centro de detención Titán quería saber si podían pedir prestado a Marcus para un taller de fin de semana. El centro correccional Nebula ofrecía intercambiar 3 guardias de un nuevo generador de gravedad por un programa de consulta humana de 2 semanas. El complejo de máxima seguridad de la Estación del Vacío había presentado una petición formal al Consejo Galáctico solicitando su propio especialista en rehabilitación de mundos de la muerte de clase 15. Señor, continuó Zef, consultando su blog de datos con la eficiencia que la había convertido en la asistente favorita de Corvex en décadas. También recibimos 17 solicitudes más para puestos de guardia, 6 propuestas de investigación de departamentos de cenoquiología y lo que parece ser una propuesta de matrimonio dirigida a Marcus de alguien que se hace llamar Princesa Vexera de la nebulosa carmesí. Una propuesta de matrimonio, dice. Su compasión y sabiduría la han alcanzado incluso a través del vacío espacial, y desea tener descendencia suya para difundir su amable influencia por toda la galaxia. Corvex se frotó las sienes con las 4 manos, archivándolo bajo asuntos con los que nunca pensé que tendría que lidiar como administrador de prisiones. El cambio más notable se produjo en los propios prisioneros. La tasa de rehabilitación del centro había alcanzado un 94% sin precedentes. Excriminales solicitaban sentencias prolongadas para poder completar los talleres de habilidades para la vida de Marcus. 3 prisioneros habían rechazado la libertad condicional para continuar su crecimiento personal. Vex 9 no solo había dejado de pensar que era una planta, sino que se había inscrito en cursos por correspondencia de terapia hortícola, planeando convertirse en un verdadero especialista en plantas al ser liberado. A Corvex no se le escapó la ironía de que su prisionero más exitoso fuera también el más misterioso. A pesar de meses de amistad y conversaciones diarias, Marcus, por alguna razón, nunca había mencionado los detalles de su crimen original. Todos simplemente asumieron que alguien clasificado como clase 15 de un mundo muerto debía haber hecho algo apropiadamente aterrador. Fue el guardia Brixen quien finalmente hizo la pregunta durante una de las sesiones de consulta de Marcus por la tarde. Marcus, dijo Brixen, acomodándose en su lugar habitual fuera de la celda 447B con una taza de té que Marcus de alguna manera les había enseñado a preparar al personal de cocina. Hemos sido amigos durante meses, pero nunca nos has dicho de qué te condenaron. ¿Qué hiciste para que te clasificaran como clase 15? Marcus parecía genuinamente confundido. Oh, no estoy clasificado como clase 15 por mi crimen. Estoy clasificado como clase 15 porque soy de la Tierra. Esa es simplemente la designación automática para cualquiera de un mundo muerto. ¿Pero cuál fue tu verdadero crimen? La expresión de Marcus cambió a algo que podría haber sido vergüenza. Bueno, esto es un poco incómodo. Me sentenciaron a 30 días por cruzar la calle imprudentemente. El silencio que siguió fue tan absoluto que el sistema de soporte vital del asteroide parecía ruidoso en comparación. Brixen, que cruzaba la calle imprudentemente, repitió lentamente: sí, crucé la calle sin usar las zonas peatonales designadas en la estación Alfa 7. Al parecer, es una ofensa más grave en el espacio que en la Tierra. El juez dijo que estaba incumpliendo flagrantemente los protocolos de seguridad vial establecidos y me condenó a un mes de mínima seguridad para reflexionar sobre la importancia de la responsabilidad cívica. 30 días. El guardia Bass susurró: se suponía que estarías aquí 30 días, ¿verdad? Pero todos fueron tan amables y había un trabajo tan interesante que hacer. Y realmente sentí que estaba marcando la diferencia. Cuando me ofrecieron la libertad anticipada, pregunté si podía quedarme a ayudar. Me lo he pasado de maravilla. Más tarde esa noche,
El administrador Corbex estaba sentado en su oficina mirando los documentos originales de la sentencia de Marcus, que por alguna razón nunca habían pasado por su escritorio durante el caos de los últimos meses. 30 días por cruzar la calle de forma imprudente. El prisionero más peligroso de la historia galáctica era un humano que cruzó la calle por el lugar equivocado y luego extendió voluntariamente su estancia porque le gustaba ayudar a la gente. Señor, la voz de C llegó por el intercomunicador. El Consejo Galáctico está en la línea 1. Quieren discutir la expansión del modelo Marcus Chen a todas las instalaciones de máxima seguridad de la galaxia. Corbex miró por la ventana a Marcus, quien ahora dirigía lo que parecía ser una sesión de meditación grupal en el patio. Antiguos asesinos, ladrones y criminales de guerra estaban sentados en un silencio pacífico siguiendo ejercicios de respiración enseñados por un hombre cuyo mayor crimen fue cruzar la calle indebidamente. Tome un mensaje. Corbex dijo. Finalmente, diles que los llamaré cuando averigüe qué demonios le pasó a mi prisión. Y en algún lugar de su mente, una vocecita susurró que tal vez, solo tal vez, nunca,